Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a la sexta edición del Congreso Internacional Virtual de Educación Lectora. Comenzamos. Buenos días a todas aquellas personas que nos acompañan en el uso horario de Madrid. Un saludo desde Málaga, España. Y buenas tardes para todas aquellas personas que nos siguen desde cualquier otra parte del mundo con los diversos usos horarios que existen gracias a las tecnologías. Y bueno, una de las cuestiones positivas, si es que se le puede buscar algo positivo a la pandemia, es que nos ha enseñado que las tecnologías nos ha enseñado y más bien nos ha acostumbrado a que las tecnologías unan diversas partes del mundo en un punto de encuentro como es el Congreso Internacional de Educación Lectora. Quería agradecer a las personas que están detrás del Congreso, su aportación. Sin ellas no hubiera sido posible que este Congreso se pudiera llevar a cabo. Gracias a la Universidad de Málaga y a la Asociación Española de Comprensión Lectora. Ellas son las responsables en primera instancia de que el Congreso se produzca. También como parte de la organización, el grupo de investigación HUM 1048 ELLA, el grupo PAIDI, a la Universidad de Ostrava, a la Universidad de Murcia, a la revista Indexada, Scopus, Resello Becit, investigaciones sobre lectura y en especial con cariño dar las gracias al Edelvives y a Cuadernos Rubios que han permitido, pues, entre otras cuestiones, que podamos tener entre nosotros al señor Howard Gardner. Bueno, cumplimos 10 años, los hemos anunciado en la página web y algunos nos habéis preguntado incluso, bueno, ¿cómo es posible que esta sea solo la sexta edición? Si es la 10 años desde 2011, que el origen también fue en Málaga, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, pues en principio los que nos habéis seguido fieles durante todas estas ediciones ya lo sabéis, pero el Congreso comenzó siendo bianual, entonces era una cita para todas aquellas personas que estábamos investigando la lectura, que nos interesaba la lectura. Y no es hasta hace relativamente poco, ahora un par de años, que decidimos, bueno, pues dar el paso lógico que era, pues bueno, que fuera semipresencial y podernos ver las caras y demás, pero bueno, la pandemia ha querido que no se pueda llegar a celebrar de forma presencial, acompañándolo la versión virtual que siempre estará. Así que este año tampoco, aunque habíamos pensado en un primer momento que sería interesante poder ponernos cara a todos los nombres que, bueno, en los foros participan, han enviado sus comunicaciones, pero habida cuenta de que la pandemia sigue su curso, porque es una de las cosas que nos enseña un poco, ¿no? La vida es aquello que ocurre mientras hacemos planes. Así que lo hemos pospuesto y en principio la próxima edición, por lo menos en intención, ¿no? Es que sea también semipresencial. Pero bueno, eso ya irá marcando los ritmos un poco, pues, la pandemia y todas las circunstancias que puedan rodearla. Me gustaría agradecer la participación también de los diferentes conferenciantes, como por ejemplo de la Universidad de Ostrava, está en Mušov, disculpadme si no lo pronuncio bien el checo, y Pedro García, como ya he dicho, de la Universidad de Ostrava. Raquel Benítez, de la Universidad de Sevilla, profesora de secundaria y miembro también de la Asociación Española de Comprensión Lectora, nos hablará de una colección que es bastante interesante, en la que tuvimos mucho que ver, yo también participé, una colección de competencia lectora que salió publicada en Cuadernos Rubios.
Y María Isabel de Vicente Yagüe-Jara, de la Universidad de Murcia, también nos hablará de sus investigaciones con respecto a la lectura. La clausura del CIBEL pues, corre a cargo del señor Howard Gardner. Sobran las presentaciones, ¿no? Pero bueno, es catedrático de la Universidad de Harvard, padre de las inteligencias múltiples, de también 5 mentes para el futuro, que es ahora, digamos, pues su obra más actual en cuanto a cómo la estamos tratando en las aulas, cómo la estamos percibiendo y las críticas que van surgiendo. El acto de clausura será el viernes 17 a las 6 de la tarde, pero hora del uso de Madrid. Será en directo, en streaming, y pues, Howard Gardner nos hablará de las inteligencias múltiples, pero centrado especialmente en la inteligencia lingüística, que es al fin y al cabo la que da un poco de lógica a nuestro congreso. Y también tocará su obra 5 mentes para el futuro como base para tener en las aulas a docentes formados de forma correcta y a cómo el alumnado puede beneficiarse de estas investigaciones del señor Gardner. Bueno, pues tras la bienvenida, tras los agradecimientos, me gustaría informar de que los foros quedan inaugurados, por lo tanto podéis participar en cualquier momento, desde cualquier sitio, no hay una hora específica, que algunas veces nos lo habéis preguntado en otras ediciones, se puede participar a cualquier hora sin problema. Y si tenéis alguna duda, los correos que salen en pantalla, el cibel de @uma.es y el cibel@gmail.com, están a vuestra entera disposición para que nos lancéis cualquier duda, sugerencia o deseo de participar en futuras ediciones. Bien, voy a hablar un poco del paradigma de la lectura en nuestra sociedad, la sociedad que conocemos. Sería un poco de mentes pequeñitas el pensar que la sociedad occidental es el ejemplo de toda la sociedad a lo largo y ancho del mundo. Hay diferentes formas de concebir la lectura y diferentes formas en las que se están aplicando pues, actuaciones para mejorar la competencia lectora. Hay en algunos sitios que ni siquiera es necesario, ya sabemos el caso de Finlandia, en la que las familias van con maletas a la biblioteca habitualmente, familias completas. Y es evidente que ahí no hace falta hablar de la problemática de la competencia lectora, bueno, no, año tras año, bueno, o edición tras edición, en las pruebas PISA están dando en los primeros puestos las mejores notas, ¿no? Bueno, la forma natural de entrenar la competencia lectora, ya lo dicen las investigaciones científicas, es leer. No hay otra forma más básica y más natural que la lectura. Simplemente el hecho de leer hace que tengamos mejor competencia lectora. Y bueno, quería citar un poco de forma, bueno, desde un punto de vista del humor, a Cervantes, porque no tenía razón, la lectura no hace que perdamos la razón, el que leamos mucho no tiene nada negativo. Todos los estudios que he consultado demuestran que el hábito lector solamente presenta fortalezas y cuestiones positivas que pueden ser aplicadas no ya a una cuestión meramente educativa, sino en la vida diaria, en el día a día, en el cómo nos desarrollamos como ser social, ¿no? Stanislas Dien, pues, habla, catedrático en psicología cognitiva experimental, ya indica en el cerebro del lector, en una de sus obras, cómo el cerebro pues, se ve modificado por el hábito lector. Evidentemente se entiende que para bien, ¿no? Hay conexiones más
sólidas y estructuradas en cuanto a las personas que son lectoras habituales y utilizan en su día a día los libros como parte de su rutina, ¿no? Alexandre Castro Caldas, que es profesor en Portugal, en la Universidad Catedrático también, en la Universidad Católica Portuguesa, indica que según sus estudios hay más materia gris y neuronas en un cerebro lector. Sullivan y Brown del ICE demuestran hace unos años que los estudiantes que leen por placer mejoran significativamente sus notas, algo que va en línea de lo que ya apunta PISA. En Infocus vemos algunas píldoras de estas cuestiones sobre lectura, que esa es información que van sacando. Bueno, ya sabéis que PISA no solamente es un cuestionario que le pasan a los alumnos con textos y preguntas, sino también un cuestionario en el que se preguntan sobre cuestiones sociales, personales de cada una de las personas que intervienen en esa actividad. Leer por placer libros, se entiende, no tanto a lo mejor revistas o periódicos o las redes sociales en internet, el WhatsApp y demás. Alarga la vida, una media de 2 años, 2 años y medio, según un estudio que se realizó en 2016 en la Universidad de Yale. Un estudio realizado sobre más de 3.600 personas a lo largo de 12 años. Y bueno, pues se demostró que las personas que leen libros, pues alargan la vida un poquito. No es que sea el descubrimiento de la vida eterna, pero sí que desde un punto de vista de la salud, que por lo que parece que más ayuda, porque las personas que tienen más capacidad para combatir el estrés, se toman las cosas con más calma, y eso ayuda al fin y al cabo a tener una vida más larga, ¿no? Y bueno, otro estudio neurocientífico de la Universidad de Emory en Atlanta pues, afirma que además, como he comentado antes, ayuda a combatir el estrés, porque tenemos más capacidad de centrarnos, de concentrarnos, de identificarnos y digamos que provoca que tengamos el tiempo en su sitio. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vivimos constantemente en la sociedad de la imagen sobre la palabra del aquí y ahora, constantemente esa necesidad de la inmediatez, ¿no? Y eso provoca que en ocasiones se estén realizando tareas pues, de forma paralela, simultánea, y no se estén realizando esas tareas adecuadamente porque no le estás dedicando la atención que necesita. La lectura hace que tengamos la atención más entrenada, por lo tanto nos favorece en el día a día el que podamos centrarnos, focalizar la atención en ciertas cuestiones que evidentemente requieren de nuestra atención unos más que otros, ¿no? En 2008 se mostró además en un estudio realizado en Londres a presos que los reclusos pues, puntuaban muy bajo en las pruebas que se les pasaron, puntuaban en un nivel 1, que como ya sabemos, el nivel 1, tanto en PISA como en el marco común europeo de referencia, pues hay 6 niveles y el 1 es el más bajo, ¿vale? Entonces, más de la mitad de los reclusos pues puntuó en ese rango de niveles y bueno, yo creo que sobran las palabras. La sociedad requiere no solamente la lectura por una cuestión de estudio, sino también por una cuestión de saber relacionarnos unos con otros de forma cívica. En 2016 se demostró también que los niños con acceso a libros cuando son pequeños pues desarrollan
ya la madurez o la capacidad para buscar, encontrar o mantener trabajo que les permitía tener un nivel económico más alto, ¿no? Mark Taylor, de la Universidad de Oxford, también realizó un estudio a más de 20.000 personas donde se demuestra que, bueno, un estudio que se realizó a lo largo de 20 años y que demuestra que la lectura por placer predice el éxito profesional. Va muy en línea del estudio de Mark Taylor, en la que se demuestra que las personas que tienen un hábito lector, las personas que dedican parte de su rutina diaria a leer por placer, de alguna manera encuentran la forma de transmitir esa pauta de antiestrés, de tranquilidad, de dedicarle el tiempo que requiere a ciertas acciones, de focalizar la atención en ciertos aspectos, la capacidad de empatizar, y eso pues les ayuda en su carrera profesional. Por último, ya que estamos citando una serie de estudios, los que a mí me han parecido más destacables de los muchos que he leído y los muchos más que me quedan por leer, existe un estudio publicado por la Universidad de Roma, aquí en Europa. Ese estudio, además, tuvo mucha repercusión mediática ya en el 2015. Y ese estudio, que se realizó a más de 1.000 personas, indicaba que la percepción de la felicidad era mayor en aquellas personas que tenían un hábito lector fluido. Entonces, si leer solo presenta aspectos positivos en la vida, ¿por qué no es una prioridad no solo en el ámbito escolar, sino en el social, en el económico, el cultural, de aquellos países que bueno, tengan la lectura como punto a trabajar, donde no se ha conseguido todavía un hábito lector lo suficientemente sólido y solvente? Vamos a la diapositiva anterior a darle pues una lógica a esa estructuración, a esa coordinación, a esa participación y a esa implicación, ¿no? Y bueno, en cuanto a la estructuración, el lector lo suficientemente sólido. Una de mis apuestas sería por la creación de una agencia nacional de lectura, ¿no? Tenemos montones de agencias que nos están constantemente fiscalizando qué hacemos, qué no hacemos, nos certifican, nos acreditan. No me refiero a ese tipo de agencias que bueno, también debería velar por ciertos aspectos que deberían cumplirse en las aulas, ¿no? Sino una agencia que se encargue justamente de generar realmente ese hábito lector en la sociedad. La lectura debe regirse por una estructura básica. Aquí entramos en la fase de estructuración. Un sistema simple de elementos que atañen a varios segmentos de nuestra sociedad, no solamente a uno, no es cuestión de echarle la culpa a alguien. Y bueno, ahí las funciones tienen que estar claramente delimitadas, por si acaso algo falla, pues se sepa discernir donde no funciona el engranaje, no es la necesidad de buscar culpables, sino de encontrar soluciones. Por eso abogo por una creación de una agencia nacional que vele por los intereses de la lectura en la sociedad en la que se rodea, ¿no? Un ente público, evidentemente, que se estructura bien, articulando un conglomerado lector que aún no existe y que atañe no solamente a la escuela, no solamente a la lengua y literatura como una asignatura, atañe a la sociedad. Y por eso los entes públicos son los primeros encargados de generar, de articular esta estructuración dentro de una agencia nacional.
Bueno, en cuanto a la coordinación, lo que hay que tener en cuenta es cómo se coordinan entes públicos y privados. En primera instancia las universidades, porque allí es donde está el germen de los futuros docentes, los responsables de la preparación del profesorado, ¿no? Estamos lanzando a la sociedad constantemente profesorado que se gradúa algunas veces sin cumplir el requisito mínimo de tener un hábito lector. Eso no puede ser. Es como lanzar periodistas que no leen periódicos. Y bueno, es necesario poner de acuerdo pues desde arriba, en España en este caso, el Ministerio de Educación, Ministerio de Universidades, Cultura, luego consejerías, centros educativos, luego ya en los ayuntamientos, las concejalías, la Diputación, toda esta estructura tiene que trabajar todos a una en cuanto a la lectura, si no van a surgir, como ocurre en la actualidad, pues iniciativas muy buenas pero que no permeabilizan a la sociedad porque son iniciativas que a pesar de su empuje, de su profesionalidad, de su originalidad, de su creatividad, pues evidentemente necesitan una estructura de apoyo detrás, esa estructura que es de la que hemos hablado antes. Y evidentemente los entes privados, los medios de comunicación son los primeros responsables de informar de la cultura, ¿no? Entonces, lo que se ve, lo que actualmente se percibe es que no invierten en una sección sobre lectura y literatura con el mismo peso que, por ejemplo, la sección que se dedica a fútbol, que en algunas veces incluso la sacan de las noticias, ¿no? Sin embargo, hay algunos medios de comunicación que se benefician de dinero público y de hecho hay medios de comunicación que son públicos. Entonces, deberían de alguna manera cumplir con una cuota mínima mucho más amplia que la actual y en la que a diario, evidentemente, pues incluyan noticias, eventos. Es que desde estrenos literarios, citas con autor, entrevistas con personalidades importantes del mundo editorial, cómo se hace un libro, ¿no? Bueno, pues quizá también las editoriales sean un punto importante que coordinar, porque la inversión publicitaria brilla por su ausencia, no hay una fuerte, como no hay demanda, pues no hay inversión en publicidad. Ni siquiera en su momento apostaron, aunque todavía evidentemente hay intentos, pero hace unos años los booktubers pues tenían una gran influencia sobre su séquito de seguidores, ¿no? Hay algunos que tenían cientos de miles de seguidores y algún caso en los que se podían contar por un par de millones. Y bueno, dejaron morir esta generación que de forma altruista abrían canales y conseguían miles de seguidores y incentivarlo hubiera sido algo que hubiera propiciado de alguna manera, no vamos no es la panacea, ¿no? Pero sí que es cierto que hubiera ayudado bastante. Entonces, más allá de un book trailer o una presentación, un encuentro con un autor en algún centro educativo, pues las incursiones de las editoriales en la publicidad de sus productos, en la publicidad también de sus personajes, de sus personalidades, mejor dicho, pues no es muy común, ¿no? Las AMPAs, por otro lado, también esas asociaciones tienen que tomar conciencia de la importancia que tienen como punto de contacto entre centros educativos y familias, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, pues debería de alguna manera que esa coordinación se manifestara en la práctica, no en explicar todo lo que se hace y el esfuerzo que requiere y la inversión que necesita, sino que al final la sociedad se dé cuenta mediante los hechos, no las palabras. Pues eventos como por ejemplo aquí en Málaga en septiembre se dio la cita de Málaga 451, la noche de los libros, y mis alumnos por ejemplo no tuvieron noticia y apenas fueron a este acto. Y es precioso, está muy bien montado y debería pues de alguna manera la sociedad a nivel provincial, a nivel local, haberlo promocionado con muchísimo más ímpetu. Por otro lado, la participación, la motivación de la ciudadanía
Claro, no es posible que la mejora social funcione sin la implicación justamente de la sociedad. Xavier Medarejo ya decía, pues en la última conferencia que hizo en Ciclip, evidentemente cómo funcionaba Finlandia. Él estuvo viviendo y experimentando de primera mano cómo funcionaba la lectura en Finlandia para encontrar nexos de unión con la cultura española. Y a lo que me refería antes, hay familias que habitualmente con maletas, familias completas, desde el padre, madre, hijo hasta los abuelos, van con libros cargados de libros que se leen además, ¿no? El libro es un acto cultural en el que un escritor o varios omiten un mensaje que debe ser leído por un público. Si no, no existe el libro en sí. Que yo escriba un libro, que alguien escriba un libro, si no tiene un público, evidentemente no le da existencia, no le dan razón de ser a ese libro. Tanto en cuanto ese acto se puede medir en cifras, pues el acto culturalmente también lo es comercial, puramente económico, aunque no nos guste reconocerlo, aunque no queramos dejarlo en el ámbito, en el halo de la cultura como un bien inmaterial, ¿no? Pero sí es un bien que se puede medir económicamente, por lo que tratado como cualquier otro producto comercial, si no encuentra nichos de mercado de forma natural, es necesario crear la necesidad en el público. No nos podemos esperar a que sea demandado si no hay esa necesidad de demanda. Y esto es más responsabilidad de los entes públicos encargados de la promoción de la lectura, el que esa necesidad surja, el ir preparando el terreno, porque si el terreno no está preparado y no está abonado, por mucho que las editoriales, los medios de comunicación planten esas semillas, igual que los centros educativos, no van a germinar. Ni editoriales, ni medios de comunicación, ni ministerios parece estar dispuestos a generar esta necesidad, a dar el primer paso, a que haya participación ciudadana. Y es fundamental, imprescindible. En este aspecto, la implicación, cada uno de los entes que conforman la estructura lectora de la sociedad debe conocer sus obligaciones respecto a la implicación en este proceso de crear el hábito lector. Ya se ha visto que leer no tiene nada de malo, pero sí muchísimo positivo. Entonces, implica que los ministerios citados, los entes responsables en el ámbito público, pues se coordinen, sea esa Agencia Nacional de la Lectura, pues responsabilidad de uno de ellos, pero todos estén coordinados en sí y ese engranaje funcione engrasadamente, que dé resultados, si no, no tiene ninguna explicación más allá de justificar gasto público, ¿no? Bueno, en esta coordinación deben dar prioridad a otros al proyecto por encima de otras cuestiones, como pueden ser los colores políticos, que en algunas ocasiones pueden ser más un freno que otra cosa. Y es pedir a lo mejor peras al olmo. Bueno, no encontramos el consenso para una ley de educación que no se vea constantemente modificada o por lo menos con intentos de modificación. Es una ley estable, una ley que tenga en cuenta a todos los implicados, ¿no? Así también implica que las editoriales se conformen como un eje fundamental, como hemos dicho antes, en este engranaje que además es parte de la industria, y que conscientes de eso pues inviertan en mejorar, puede hacer que la lectura un acto necesario en la mayoría de los ciudadanos, como el lavarte los dientes. Si lo haces constantemente, al final, si un día no te lavas los dientes te lo pide el cuerpo. Igual si no lees un día, pues que te lo pida el cuerpo. El que los niños y las niñas en casa, en vez de pedir para los reyes o pedir para sus cumpleaños pues un juguete simplemente, pues también pidan y regalen libros. Es una necesidad que ya se ha comprobado en otros países que funcionan, como en Finlandia. No se trata de copiar fielmente lo que Finlandia está haciendo en su entorno, en la sociedad finlandesa. Es tan simple como adaptar cada uno a la idiosincrasia de cada cultura.
no tiene por qué ser una copia. Como decía Paco de Lucía, los tontos copian y los genios roban. Hay que robar las ideas, digerirlas y hacerlas nuestras en todos aquellos aspectos que podamos incorporar y que sean evidentemente productivos para nuestra idea, para que nuestra idea pueda llevarse a cabo de forma, pues evidentemente eficaz. Bueno, pues la supervisión en sí, evidentemente el propio nombre lo indica, es comprobar si lo que se está haciendo está funcionando. El hecho de que se compruebe no es el analizar datos o el hacer estudios, barómetros, páginas web o... No, se está leyendo en la sociedad. Esa es la forma de comprobar que algo está funcionando. Sí, entonces está funcionando. No, pues entonces no está funcionando. No se trata de justificar todo lo que hayamos hecho, por mucho esfuerzo que haya requerido, que evidentemente lo requiere. Se trata de ver si se ha proyectado, hay transferencia, igual que a los profesores universitarios nos están exigiendo constantemente la transferencia del conocimiento, ¿no? Se está transfiriendo de las investigaciones a actos concretos que beneficien a la sociedad. Exactamente en la misma línea tiene que ir, al fin y al cabo, pues ese punto de partida que ha sido la creación de la Agencia Nacional, pues también es un punto de llegada a la meta, ¿no? El cómo se supervisa, el cómo se autogestiona el que esté funcionando y si no está funcionando, qué otras acciones se pueden realizar, cuáles sí han funcionado, cuáles no han funcionado, dónde, por qué, cómo acometer nuevas actuaciones, ¿no? Porque esta agencia, este ente creado ex profeso, sería el encargado de velar por el cumplimiento de cada una de las indicaciones consensuadas con los ministerios, con consejerías, con concejalías, con todo, ¿no? Para desarrollar, al fin y al cabo, que es la meta, desarrollar un hábito lector lo suficientemente consolidado como para que pueda desplegar su esplendor en la sociedad. Falta mejoras sociales que puedan verse afectadas positivamente por algo tan simple como lo que se plantea, que no es ni más ni menos, al fin y al cabo, que leer. Muchas gracias por vuestra atención. Queda inaugurada la 6ª edición del CIBEL. Los foros están abiertos para vuestra participación. Un saludo.